Hola, bienvenidos y bienvenidas a Ahora. Hoy vamos a hablar de los avances en las obras de la avenida Ciudad de Cali y de la avenida 68 en Bogotá. Hace unos meses, la Personería de la ciudad, mediante un informe, advertía de posibles y graves retrasos en esas dos megaobras. Bueno, decidimos hacerle seguimiento a esta advertencia y este programa es justamente el resultado. Para empezar, como siempre, nuestro dato del día. Según el IDU, la avenida Ciudad de Cali estará entregada en 2024 y la avenida 68 estaría lista en 2026. Para hacer un análisis serio y ponderado de este tema, tendremos voces expertas. Antes, los titulares de otras noticias de Bogotá que desarrollaremos más adelante. Tribunal Superior de Bogotá llamaría a juicio a expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado de soborno y fraude procesal. Arranca la semana de receso y autoridades desplegaron operativos de control en las vías. Desde Bogotá se estima la salida de más de 1 millón de vehículos. Veedora distrital Viviana Barberena habla en minutos sobre los hallazgos que han encontrado en las obras de las avenidas 68 y Ciudad de Cali. Gracias por continuar con nosotros cada día, en cada emisión, al mediodía y también en la noche. Hoy en nuestra mesa de trabajo, Julia Rey Bonilla es abogada, es experta en transporte público, en derecho administrativo, en contratación, en concesiones, en arbitraje. Doctora Julia, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Y en unos segundos también sumaremos a esta conversación al señor director del IDU, Diego Sánchez. Mientras tanto, veamos ese dato con el que arrancábamos nuestra emisión y que indica los tiempos de entrega. Los tiempos de entrega que hablamos de 2024 para la troncal en la avenida Ciudad de Cali. Pero, dice la Personería, sería entregada al ritmo que va en 2028. Porque hay, si se supone que los cronogramas, doctora Julia, son únicos, si los términos de referencia son incontrovertibles, ¿por qué hay dos interpretaciones tan distintas de las fechas de entrega de una obra? Entonces, lo primero que hay que reconocer es que estamos hablando efectivamente de una mega obra, como se dijo al inicio, y es una mega obra en una ciudad que está andando. Construir 20 kilómetros de una nueva carretera en un lugar en donde eran unos potreros o no había nada, no había esta densidad y volumen de personas, pues tiene unos retos, pero construir en una ciudad como Bogotá 20 kilómetros, por ejemplo, la 68, que además tiene interconexiones con las principales avenidas de la ciudad, tiene unos retos del día a día distintos. Entonces, en Colombia, genuinamente, yo llevo varios años trabajando en temas de contratación estatal, no conozco la primera obra que no pasen cosas que no estaban previstas al principio del día. Y entonces, en ese sentido, se planea una obra. Creo que también podríamos tener una mesa de trabajo gigantesca de días sobre si están bien planeadas o no las obras en Colombia y en Bogotá. Yo creo que esa es una discusión distinta, pero lo cierto es que pasan cosas. A la avenida 68 a la ciudad de Cali les pasó la pandemia COVID-19. Eso tuvo unas afectaciones y unas realidades que eran imposibles de prever. Yo lo que creo es que, pues si bien claramente no se van a terminar las obras en esa fecha inicial, porque inicialmente se estimaba que para este año 2023 las dos entrarían en operación. Lo cierto es que sí, probablemente hay unos hechos sobrevinientes que han acaecido, pero también unos retos de interinstitucionalidad y de coordinación que han afectado esos tiempos que probablemente en el inicio no se contaba con ellos. Muy bien, y saludo ahora al ingeniero civil Diego Sánchez, el director del IDU, y además tiene posgrados en gerencia de proyectos. Señor director, bienvenido, ¿qué tal? Bueno, muy buenas tardes, Yamid, muchas gracias por la invitación. A usted por aceptarla. Hablábamos de los tiempos de entrega. ¿Por qué no hablamos de la fecha de inicio? Pues porque al final es ahí donde empiezan a correr los tiempos. ¿Cómo fue para ambas obras? Bueno, en el caso de la avenida 68, los contratos fueron adjudicados en enero del año 2020. Había hecho la licitación la administración anterior, tal vez recuerdan, fue un poco debatido el momento en que la alcaldesa se posesionó sobre qué iba a hacer con esos contratos que ya estaban para adjudicar. Finalmente la decisión que ella toma es adjudiquemos. Se adjudican en enero del 2020, se firman más o menos hacia marzo del 2020 y esos contratos tienen una etapa de preconstrucción. Porque el esquema de este contrato es un contrato en el que busca la administración, el IDU, trasladarle al contratista de la obra todo lo que denominamos los riesgos de diseño, que es una situación que muchas veces no queremos que se dé en un futuro, que es que una obra termine fallando y nadie sepa quién es el responsable, si el que diseñó o el que construyó, y se diluye la responsabilidad y entonces terminan echando la culpa uno al otro.
Lo que hacemos en los contratos es que le decimos, usted tiene 8 meses para hacer una fase de preconstrucción, donde tiene que tomar todos los diseños que hay, revisarlos y apropiarse de ellos. O sea, su responsabilidad es que no puede el día de mañana alegar que la obra falló por un diseño mal hecho. Por lo tanto, tome esos diseños y ejecute la obra con esos diseños. Si los quiere cambiar, porque a lo mejor encuentre algo que para usted resulta mejor cambiar algo del diseño, no solamente porque le asegure la calidad y la estabilidad, sino porque también desde el punto de vista de la capacidad que tienen las empresas de hacer mejor lo que mejor saben hacer, que es construir, deciden hacer un ajuste en el diseño, pero cumplen con la especificación. Entonces, esos 8 meses para eso, para que revisen esos diseños. Y después de que pasan los 8 meses, pasamos a construcción. Pero el contrato dice que para pasar a la construcción tienen que haberse dado unos requisitos. Por darle un ejemplo, tienen que haber logrado que la Secretaría de Movilidad le apruebe los planes de manejo de tráfico para iniciar las obras. Esa es una dificultad que hemos tenido de real, y no por falta de voluntad ni del contratista ni de la Secretaría de Movilidad, de lo que significa cerrar una vía en Bogotá, del impacto que genera la movilidad. O sea, ya de por sí vivimos congestionados en la movilidad como para meterle más congestión. ¿Y ese fue el factor que más tiempo demoró el inicio de las obras o había otros adicionales? Hubo otro que no solamente fue un factor que determinó que no pudiéramos seguir la obra, sino que realmente ordenó suspender la obra. Nos llegó una medida cautelar. Un juez ordenó, atendiendo una acción una demanda de acción popular, que estábamos talando más árboles de los que se necesitaban. Que por lo tanto, hasta que no revisáramos la cantidad de árboles que íbamos a talar, no podíamos continuar la obra y nos suspendió las obras. Eso fue casi en el segundo mes de la etapa de construcción. No habíamos empezado todavía a construir nada. ¿Qué hicimos? Pues nos sentamos con la Secretaría de Ambiente, con el Jardín Botánico, los contratistas de las obras y empezamos a hacer un inventario nuevamente de todos los árboles que había en el corredor y descartamos unos que ya pues veíamos que sí o sí tocaba talar, pero también salvamos muchos. Y esto lo hicimos acompañados por la comunidad, por los colectivos ambientales que habían defendido la tala de los árboles, que no se talaran tantos. Y salió una nueva resolución, pero eso tardó en total casi 5 meses. Bueno, pues ahí se dan cuenta ustedes el tipo de retrasos que puede haber en cualquier proyecto en el distrito o en cualquier entidad territorial en Colombia. Estas voces nos ayudarán a comprender mejor este asunto y en el siguiente informe hay más. La avenida Ciudad de Cali es alimentadora de la primera línea del metro. ¿De qué estamos hablando? De 7.2 kilómetros, en los cuales se van a construir 8 estaciones. De estas 8 estaciones, 2 es una optimización, que corresponden a la estación Biblioteca El Tintal y a la estación Patio Bonito. El avance de las obras, según lo que reporta la personería, no es exactamente el deseado, pero sí está muy cerca. Realmente los atrasos, comparativamente con otras épocas en las que se han construido troncales de Transmilenio, los atrasos no son muy altos, no son muy preocupantes, no es algo que no se pueda subsanar en el mediano plazo. Es normal que hayan retrasos por el tema de adquisición de predios y también por los constructores. Entonces ese tipo de retrasos sí son comunes, digamos, se pueden presentar y pues sí, en este momento parece ser que sí hay un retraso en compra de predios. Acá, ¿cuál es el proyecto o la estructura más compleja? La glorieta de la elevada que vamos a tener sobre Américas. Estaría terminada 2025-2026. En esta zona pues tenemos predios con problemas de titularización, falsas tradiciones. Yo creo que debería haber una gestión previa muy fuerte donde ya tengamos asegurados sobre todo los predios críticos para que cuando arranca la obra ese tema ya esté solucionado. Los tramos que vamos a ver más rápido es este. Este es el grupo 1, que es precisamente el límite de Soacha hasta Osa, donde ya está conformado este carril mixto BRT y estamos ya realizando vestida de estaciones. En el grupo 2 está entre Osa y ya Avenida Villavicencio, pues llegando precisamente al Portal Américas. Está en ejecución, pero por temas prediales y de plan de manejo de tráfico nos iríamos a 2024. Y el grupo 3 de la Villavicencio a llegar a Américas, tenemos la estación Patio Bonito y Biblioteca El Tintal, que siempre tienen que estar en operación. O sea, reemplazar los vehículos particulares para que las personas que están en Soacha tomen al Transmilenio, lleguen hasta la unión con el metro y puedan llegar al centro ampliado de Bogotá por el metro hasta la calle 76. Lograr culminar los carriles exclusivos y las estaciones para entrar en operación lo antes posible de lo que logremos tener habilitado, pero no se va a esperar como estábamos acostumbrados a que esté todo para que la troncal empiece a operar. La
avenida 68 corresponde a 16.9 kilómetros de corredor. Sobre la avenida 68 que se está generando la adecuación, pues es construir los carriles que serán exclusivos para el sistema Transmilenio y también la conformación de los carriles para el tráfico mixto o particular. Junto con las 21 estaciones que hacen parte del proyecto, se determinó la necesidad de adquirir 690 predios. A la fecha están pendientes de entregar al contratista 115 predios. La comunidad misma, que acá tenemos varios clústeres, por ejemplo de colchoneros, de gente que vende materiales de construcción y demás, generó la solicitud a nivel distrito de que por favor les diéramos una holgura para no adquirir los predios de inmediato, sino que ellos pudieran vender un poquito y restablecerse económicamente. En el informe de la personería yo diría, los retrasos no son todavía de gran preocupación, no son retrasos subsanables, vamos casi con el cronograma, pero con todo y eso, hasta dentro de 3 años no vamos a poder disfrutar completa y en funcionamiento totalmente tanto la avenida 68 como la avenida Ciudad de Cali. En el extremo sur tenemos el puente Venecia, ya en una semana tenemos la demolición y entramos a la construcción, pero eso es complejo, también junto con la estación alimentadora que vamos a tener la 1 de mayo. Esa estación es la conexión directa con la primera línea del metro. Este tramo tiene un plazo mayor, que inicialmente estaba previsto en 5 años. A la fecha no hemos modificado esos plazos. Las personas están molestas porque se están haciendo muchas intervenciones al mismo tiempo, pero es una apuesta, es un ahorro que uno está haciendo, una inversión que estamos haciendo los bogotanos ahorita en congestión, porque esas obras van a ofrecer la posibilidad de que viajemos mucho más rápido en buses que no van a ir tan llenos, porque no es alta la demanda que se está dando en estos troncales. 2028 es la fecha incluida la etapa de mantenimiento. Nosotros tenemos meta 2025-2026. En este caso no vamos a tener la misma situación de las fases anteriores del sistema Transmilenio en esperar a terminar la troncal, sino generar un faseo para entrar en operación. El ciudadano del común, pues lo que él percibe es, pues estábamos interviniendo la 68, yo esperaría que ya el año entrante la tengamos en funcionamiento, ya llevamos 2 años con ella en obra, pues esperamos ya que el año entrante esté en funcionamiento, cuando no, desde el principio teníamos planeado ese plazo tan largo. Creo que el IDU tiene que hacer un mayor esfuerzo en comunicar. De hecho, como ciudadanos tenemos muy poca información, por ejemplo, de que esta obra está planificada para terminar en el 2026. Enfaticemos en las características de esos proyectos, en su ambición, en el alcance que podrían tener esos proyectos. Ese es nuestro siguiente dato. Longitud de la avenida 68, de la obra en la avenida 68, 17 kilómetros intervenidos, una inversión superior a los 2.65 millones de pesos para cerca de 21 estaciones de Transmilenio, 1 millón de personas beneficiadas y 9 tramos de obra. Ya voy con la avenida Ciudad de Cali porque esto me permite preguntarle al director del IDU por algo que decía una ingeniera en el informe, y es que no van a esperar que esté todo listo para empezar a poner en funcionamiento. ¿Cómo van a hacer para que eso no sea, perdóneme el coloquialismo, un manicomio? No, mira, precisamente uno de los temas que Transmilenio necesita es poder empezar a poner en operación algunos tramos, porque esa es la forma más rápida también de empezar a generar ingresos. Transmilenio es un sistema que tiene hoy un déficit inmenso y que realmente los troncales lo que mejor ingreso genera, y Julia lo sabe perfectamente. Y Transmilenio está mirando la posibilidad de que así no tengamos 100% terminado todos los carriles, el espacio público. Si ya podemos, por darles un ejemplo, tomar una ruta que sube por la Avenida Las Américas, la pueda yo conectar por la 68, meterla a los carriles ya exclusivos de Transmilenio por la 68, llevarlos hasta la 26 y tomar la 26, ya va a haber una cantidad de pasajeros que vienen del Portal de las Américas y que van a poder llegar seguramente al aeropuerto del Dorado o al Centro Internacional mucho más rápido. Esa es una ganancia ya para mucha gente. Entonces, poder empezar a dar tramos funcionales pronto, ese es el objetivo. Se cree que el próximo año ya podamos empezar a dar algunos tramos funcionales en la medida que el contratista nos cumpla. Veamos ahora el alcance o las características de la otra obra, la que tiene que ver con la avenida Ciudad de Cali. Estamos hablando de 7.4 kilómetros, más de 700.000 millones de pesos invertidos, 8 estaciones de Transmilenio, más de 54.000 personas beneficiadas. Y entonces quisiera preguntarle a nuestra invitada por esa obra en particular, ¿por qué resulta tan importante para Bogotá, en particular para la zona occidental?
Creo que todos estamos de acuerdo que la zona occidente de Bogotá ha tenido un desarrollo impresionante. Estamos en las localidades más densas de Bogotá, se ubican en el occidente de la ciudad, y en ese sentido generar soluciones de movilidad de transporte masivo, y ahí es importante. Hoy claro que hay muchos buses del SITP que andan por esa parte occidente, pero poder tener una solución de transporte masivo de carril exclusivo, donde realmente se mejora la velocidad de los usuarios de transporte público masivo, es fundamental. Entonces, la importancia de la avenida Ciudad de Cali y los que son usuarios del Portal Américas y que viven esa parte de la ciudad, pues efectivamente esta obra y su culminación va a ser determinante para realmente terminar de alivianar o de solucionar los retos que hoy se presentan en ese sector de la ciudad. Veamos dónde están ubicados estos proyectos. Empecemos por ver el mapa de Bogotá y allí la ubicación de la troncal de la avenida 68, que es nuestro siguiente dato. Vean ustedes cuál es la ubicación. Es una conexión que va desde la autopista sur y que va hacia los límites orientales de Bogotá en la calle 100 con carrera 9, donde probablemente tendrá conexiones con otros modos de transporte, ¿verdad, director? Claro, eso tal vez es los mayores beneficios que tiene esta troncal. Como dice, atraviesa 10 localidades, pero también atraviesa e intercepta con otras troncales que ya existen. La autopista sur es la primera. En la autopista sur hoy funciona una troncal, que es la NQS Sur. Enseguida va a encontrar otra troncal, que es la avenida Américas, donde también hoy funciona ahí. La 26, la siguiente. En la calle 80 hay otra, en la avenida Suba hay otra, y en un futuro en la séptima también va a haber. Eso, entre más logre yo generar una operación, integrar esa operación entre troncales, es el mejor de los mundos para los usuarios del sistema, porque van a reducir los tiempos de viaje, van a poder generarse aumentos en la velocidad, pero sobre todo en la reducción del tiempo de viaje de alguien que va de un extremo al otro de la ciudad. No van a ser transbordos tan largos, no van a tener que pasar de una ruta a otra, sino que una misma ruta lo puede llevar de Bosa a Usaquén directamente, sin necesidad de hacer transbordo. Mire, tengo que hacer una culpa, o no sé si deba hacerlo siquiera. En la gráfica o en el dato que dábamos sobre la troncal de la avenida Ciudad de Cali, pareciera que el número de personas beneficiadas es un poquito en comparación con el otro. ¿Qué es lo que explica ese número? Bueno, es la cantidad de habitantes que hay en la zona de influencia del proyecto. La avenida Ciudad de Cali pues son 7 kilómetros, estamos en un sector de la ciudad aunque está muy denso, pero pues son al final 700.000 habitantes que van a ser los beneficiados directos. En cambio, la 68 atraviesa casi toda la ciudad, y entonces estamos hablando de más de 1.200.000 o 300.000 habitantes que todos los días van a poder utilizar la 68 en un sistema de transporte público masivo. ¿Todos los retrasos, todas las demoras, doctora Julia, son atribuibles a este tipo de trámites o de, digamos, a veces ajustes entre lo público y lo privado? ¿O sigue habiendo, como nos han dicho durante mucho tiempo, unas ciertas mañas de los contratistas para ganar tiempo? Yo creo que por la estructuración de estos contratos en particular, los contratistas lo que les conviene es ejecutar la obra lo más rápido posible. Sí, y hoy un poco también se vuelve importante el hecho de que tengamos tasas de interés tan altas. Sí hay un componente, hay un capital de trabajo que los contratistas se están poniendo sobre la mesa, que lo ponen para que efectivamente funcionen las obras, que además por la estructura de pago que traen estos contratos, donde efectivamente se incentiva a que cumplan y avancen lo más rápido posible. Yo creo que por el diseño de estos contratos en particular, creo que ese realmente no es que a nadie le están pagando por hora en estos contratos, entonces en ese sentido no hay un incentivo para que se queden ahí perpetuamente, todo lo contrario, están todos los incentivos para que lo hagan lo más rápido posible. Yo quisiera traer algo a colación que yo puedo decir y tal vez el doctor Diego no puede decir, y es que también tenemos unas relaciones interinstitucionales muy complejas en la ejecución de este tipo de obras. Si las entidades no conversan. No, o sí conversan, pero al final, y habiendo sido parte de la administración pública, hay unos retos interinstitucionales y en particular en infraestructura lo que vemos es que el tema de redes húmedas y redes secas no es un tema menor. ¿Esto qué quiere decir? Debajo de las vías, eso no es vacío, eso no es solo tierra. Está el acueducto, el alcantarillado, pero también están todos, digamos, la tubería por donde va el internet, el teléfono y la luz. ¿Y el gas? El gas. Y esas redes húmedas y secas, primero no hay una entidad en Bogotá, son muchas entidades. En el caso de internet inclusive hay varios proveedores que tienen cableado y entonces no solo se requiere la articulación del IDU con el contratista, pero el IDU luego se tiene que voltear al acueducto porque además ahí hay unos temas de recursos, de convenios, entonces el traslado de redes húmedas se tiene que
pagar con cargo al presupuesto del acueducto, que no es el cargo del IDU, entonces el IDU se tiene que voltear a pedirle la plata al acueducto para que se lo gire, para que él a su vez pueda aprobar la ejecución de esas obras sobrevinientes o no. Hay un tema que no es nuevo y se ha hablado de manera muy abierta. En Bogotá, el catastro de redes ha presentado unas variaciones importantes de lo que se supone que hay debajo del suelo, y cuando se abre el hueco, oh sorpresa, está a 1 metro, 2 metros, 30 centímetros o no está. Entonces, en el tema de traslado de redes también se han evidenciado unos tiempos. Estas son unas obras monumentales, o sea, nosotros 7 kilómetros nos parece poquito, pero 7 kilómetros es muchísimo, 18 kilómetros es muchísimo. Entonces también probablemente muchas de las empresas privadas, si bien conocían que se iban a ejecutar estas obras o estos pues, proveedores de servicios, no necesariamente tienen la capacidad instalada para trasladar 7 kilómetros de cableado en un corto tiempo. Entonces, yo creo que también ahí han habido unos retos en el manejo y coordinación interinstitucional que también afectan la ejecución del proyecto. Veamos en el mapa dónde está ubicado el proyecto de la troncal de la avenida Ciudad de Cali y cuál es el impacto que tiene. Ese es nuestro siguiente dato. El impacto es básicamente en 2 localidades y viene de la avenida Circunvalar del Sur, y ahí dibujan ustedes el trayecto que podría tener hasta la avenida Villavicencio. Cuéntenos, director, ¿cuál es el impacto urbanístico, de transporte, de movilidad, de paisajismo en ese sector? Sí, mira, precisamente donde comienza la avenida troncal Cali, que es en el límite con Soacha, eso es Bosa, un barrio que se llama Bosa Porvenir. Es un barrio muy deprimido, gente muy humilde, que no tenía un buen sistema de transporte. Tuvimos que comprar una franja de suelo grandísima, muchísimas viviendas, casas, algunas sin la legalización adecuada, que eso a veces es un reto muy complejo para el IDU. El IDU no es simplemente llegar y hacer una oferta a un privado y el privado dice, sí, perfecto, acepto la oferta, mañana le entrego, ¿no? Muy buena la oferta, pero yo no tengo el título de propiedad, yo soy un poseedor, jamás he escriturado a nombre mío. Entonces toca empezar a legalizar toda esa propiedad, y eso es un problema que teníamos mucho en ese sector de la ciudad, y eso nos demoró a veces la obra. Pero, por ejemplo, ese sector se va a renovar por completo, la renovación del espacio público, de la calidad del espacio público. Es que allá andar no hay andenes. Si sale a caminar se va a tropezar porque ni siquiera tiene un buen andén. Estamos construyendo la troncal, pero le estamos construyendo unos andenes hasta de 8 metros de ancho, donde hay arbolado, donde hay jardinería, donde hay un buen alumbrado, donde estamos, además, los pocos cables que habían, pues los estamos soterrando. Realmente es una transformación urbanística. Quien está viendo eso hoy en día, comparado con lo que había hace 4 años cuando se empezó a comprar tierra allí, pues realmente es un cambio inmenso. Y pegado a Soacha, que ese es un futuro importante para esta troncal. Soacha es un municipio que tiene más de 1,5 millones de habitantes, o 2 millones de habitantes, que también llegan y salen todos los días hacia Bogotá. ¿Por dónde lo están haciendo hoy? Por la autopista sur. Esta es una salida. O sea, le quita un poco de presión a la otra troncal. Esta es una salida que tiene que desarrollarse más adelante. La próxima administración, tanto de Bogotá como de Soacha, tienen que trabajar en la integración de esa troncal, porque ahí lo que llegamos fue exactamente al límite con Soacha. Ahí hay un canal, se llama el canal Tibánica, hay que pasarlo con un puente y conectamos con Soacha. Y ya poder sacar una ciudad que se está haciendo allá, que se llama Ciudad de la Verde, una gran ciudad, conectarla con Bogotá, que seguramente hoy lo está haciendo la gente a través de la troncal NQS, saliendo con recorridos muy largos, informalidad en el transporte público. Esto es una solución que hay que trabajar. Pues esa ciudadela que la construyeron entre varias empresas constructoras, sí, que es un desarrollo urbanístico impresionante, con planes parciales y demás. A propósito de eso, mi pregunta para la abogada Rey, ¿y este tipo de cosas por qué no se tienen en cuenta en la planeación de las ciudades, en la planeación de los proyectos? ¿Por qué es tan difícil, si esto podría beneficiar a una ciudad vecina, si el Estado nacional es el que pone el 70% de los recursos, por qué es tan difícil poner de acuerdo a las entidades territoriales? Yo creo que ahí ese es el eje de discusión de por qué no hemos logrado tener una Bogotá ciudad-región, y el tema se vuelve y es que los alcaldes de los municipios aledaños a Bogotá tienen la expectativa de que Bogotá tiene que compartir sus recursos y llevar infraestructura más allá de su territorio, y ahí entramos los abogados, y genuinamente yo como abogada le diría al doctor Sánchez, me muero de la pena
la plata de los impuestos de los bogotanos es para ejecutar en Bogotá y salvo unos proyectos de inversión muy específicos que, por ejemplo, vemos en acueducto, en donde las plantas de tratamiento pueden quedar por fuera de Bogotá, pero son recursos que pagamos los bogotanos, se pueden hacer esas inversiones distintas, porque esto son, o sea, cuando hablamos de que sí hay cofinanciación de la nación, en un 70-30 en el proyecto del metro, lo cierto es que las troncales hacen parte de ese 30 que puso Bogotá con sus recursos. Entonces, no es dable que Bogotá con sus recursos, en vez de satisfacer necesidades propias de los bogotanos, ahora acuda entonces a hacerle una troncal a Soacha o a llevarla hasta La Calera o hasta Chía. Pero no puede poner ese 30% hasta el canal que dice el director y de ahí para adelante que Soacha haga lo suyo, consiga el 70% de la cofinanciación y ponga su 30%. Sin duda, y eso se ha intentado. O sea, en efecto, pues han habido un montón de peticiones. Personalmente conozco, por ejemplo, la necesidad de que haya un servicio de alimentación en Soacha que lleve a la gente efectivamente a las estaciones de Transmilenio. La expectativa de Soacha, porque además demandaron al distrito de Bogotá, es que Bogotá pague no solo el servicio de alimentación, sino la adecuación de infraestructura que requiere prestar el servicio de alimentación. Y ya, pues afortunadamente, hay un fallo judicial que dice, no, eso es responsabilidad de Soacha. Entonces, al final yo creo que sí, digamos, tenemos que seguir trabajando en una coordinación interinstitucional con los municipios aledaños, pero lo cierto es que los municipios aledaños también tienen que sincerarse y decir, listo, nosotros también vamos a poner plata para conectarnos con Bogotá y conectarnos con la infraestructura de Bogotá, y no va a ser solo por cuenta de los bogotanos. Dice la abogada Rey que el desafío o la pretensión de cualquier contratista es entregar una obra lo más pronto posible. Se preguntarán a ustedes, me pregunto yo, ¿y entonces por qué no trabajan de noche? Bueno, esa pregunta se las haremos después de las noticias. Esta tarde el Tribunal Superior de Bogotá llamaría a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez por la presunta comisión de los delitos de soborno y fraude procesal en la investigación que se le adelanta y en la que pasó de acusador a procesado. Mauricio Pichot. Buenas tardes, Yamit. El propio expresidente Uribe Vélez filtró la decisión eventual que debe tomar el Tribunal Superior de Bogotá esta tarde en su red social. Unos minutos después y desde la ciudad de Cartagena, el señor Uribe Vélez entregó declaraciones a los medios de comunicación en donde volvió a reiterar que todo este proceso obedece a persecuciones de magistrados y exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia y de otros operadores judiciales. Aquí está la información. El expresidente Uribe Vélez había señalado en múltiples ocasiones al senador Iván Cepeda Castro de vínculos con detenidos en cárceles colombianas y en los que supuestamente el congresista manipulaba y compraba testimonios en contra del exmandatario para involucrarlo con grupos paramilitares. Ninguno de los testigos ha podido desvirtuar mi afirmación de que yo nunca tomé la iniciativa para ir a buscar presos. La Corte Suprema demostró que eso no era cierto y encontró que la responsabilidad sería de Uribe en delitos como el soborno, entre otros. Pedí que se verificara si las informaciones que me llegaban a mí, de que personas como el senador Cepeda los buscaba, les ofrecía recompensas para que me acusaran injustamente. El senador Cepeda Castro, quien ha investigado durante muchos años el proceder de Uribe Vélez en relación con su aparente cercanía con estas organizaciones al margen de la ley, se pronunció respecto a la eventual decisión del tribunal. Anuncio que hoy solo daré declaraciones a los medios de comunicación sobre la decisión del Tribunal Superior de Bogotá en el caso en el que soy víctima, una vez el magistrado la haga pública y quede oficialmente notificada. El expresidente se ha mantenido en su teoría de que su proceso corresponde a una persecución de sectores de izquierda, de magistrados y exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia. El proceso empezó con vicios. Fue un proceso que empezó en la sala penal de la Corte y que parecía una vindicta contra mí. La decisión del tribunal contra Álvaro Uribe Vélez está sustentada en múltiples pruebas que cursan en el proceso en su contra, entre ellas algunas grabaciones de sus propios abogados en donde ofrecen prebendas y dinero en efectivo a algunos de los involucrados, ellos en cárceles colombianas.
Arranca la semana de receso en el país y las autoridades pusieron en marcha un amplio dispositivo de tránsito para acompañar a los viajeros. Esteban Bejarano, ¿cuántos vehículos saldrán de la capital? Yamid y televidentes de ahora, buenas tardes. Más de 1 millón de vehículos saldrán durante esta semana desde la capital. En cuanto a viajeros por la terminal, se estima que sean más de 600.000 personas. Los esfuerzos durante esta semana están en reducir el número de fallecidos en las vías, pues la última semana de receso dejó 297 fatalidades. Desde hoy 6 hasta el 16 de octubre se llevará a cabo la semana de receso. Con el fin de mitigar los siniestros en las vías, las autoridades ya tienen listos los operativos de control para acompañar a los miles de viajeros. Se espera que se movilicen en el país alrededor de 4.200.000 pasajeros. Desde Bogotá se esperan que salgan 1.115.988 vehículos e ingresen 795.282 a la ciudad, paso peaje. En Cundinamarca el panorama es similar. Se espera que salgan 1.969.748 vehículos e ingresen 1.430.331, quienes contarán con el acompañamiento de la Policía de Tránsito. Vamos a tener una capacidad de 110 puestos en prevención vial sobre los diferentes corredores viales. De igual forma anunciaron las medidas que tendrán en carretera. Con las autoridades de tránsito realizando controles al transporte informal, muy articulados con los terminales de transporte. Vamos a estar verificando allí el sobrecupo. También contarán con radares en vía y control en adelantamiento. Por su parte, desde la terminal proyectan pues la movilización de cerca de 650.000 pasajeros en esta temporada de receso escolar. Los principales destinos son los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Huila y Valle del Cauca. Durante esta semana, el esfuerzo está en reducir el número de siniestros viales y fatalidades, pues hace un año los números fueron preocupantes. La semana de receso finaliza con el puente festivo del Día de la Raza. Y nos debe doler que 297 personas el año pasado hayan fallecido en tan solo 11 días. Y vamos más allá. En los primeros 3 días de la semana de receso, en el primer viernes, sábado y domingo, fallecieron 95 personas. Antes de emprender el viaje, recuerde revisar su vehículo, salir con antelación y durante este manejar con precaución. En las últimas horas, el consorcio que maneja los cementerios distritales renunció a la administración de la prestación de sus servicios, según informaron, por falta de garantías en el proceso. La UAESP, que es la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, adelantará acciones para garantizar ese servicio a los ciudadanos durante los próximos días. Además, aseguró que no hay emergencia sanitaria en la ciudad y que esa entidad tomará el control de la operación durante esta contingencia. Vamos a redireccionar, contratando por urgencia manifiesta con otros operadores privados, los servicios funerarios que venían destinados o que ya tenían licencia desde la Secretaría de Salud para el servicio público funerario. Eso pasará el día de hoy, el día de mañana, porque esas licencias ya habían sido expedidas con destino a los cementerios públicos. Ahora cambiarán de cementerio simplemente. El excedente de la tarifa, que por supuesto va a haber un excedente, porque una cosa es que el público lo preste porque tiene la infraestructura, los hornos son públicos, las bóvedas son públicas, pues va a haber la va a cubrir la UAES. De las obras en Bogotá, particularmente las que tienen que ver con la troncal de la ciudad de Cali y de la avenida 68, de eso seguiremos hablando en segundos. Y por ejemplo, en qué va la gestión predial, la compra de los lotes. Acompáñenos por favor después de esta brevísima pausa. En un país donde cada voto cuenta, las mujeres colombianas tenemos el poder de marcar la diferencia. El Ministerio del Interior invita a todas las mujeres colombianas a participar activamente en las próximas elecciones territoriales y así ejercer su derecho a elegir y ser elegidas. Este 29 de octubre demostremos que en nuestro país todas las voces importan. Tenemos en el voto de las mujeres la oportunidad de derribar barreras y prejuicios. Tenemos la oportunidad de forjar juntas un futuro donde seamos escuchadas, valoradas y representadas. Con cada voto sin sesgo de género, construimos un país inclusivo y equitativo. Porque tu voto es poder. A propósito de las elecciones, ¿dónde se pueden denunciar las trampas, las presiones con dineros, regalos o amenazas para conseguir votos?
En la unidad de recepción inmediata para la transparencia electoral Uriel, un ciudadano puede hacer su denuncia. Línea gratuita nacional 018-912-005. Celular marcando numeral 623. Página web uriel.mininterior.gov.co. Correo electrónico denunciasuriel@mininterior.gov.co. Bueno, vale la pena denunciar, tal cual. ¿Sabe usted qué es el CNE? El Consejo Nacional Electoral hace parte de la Organización Electoral de Colombia junto a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Como máxima autoridad está encargado de regular, inspeccionar, vigilar y controlar la actividad electoral a nivel nacional. El CNE es controlado por una sala plena de 9 magistrados quienes se encargan de hacer cumplir las siguientes funciones: ejercer control y vigilancia de la organización electoral en Colombia, efectuar y revisar el escrutinio a nivel nacional, realizar la declaratoria de las elecciones y expedir las credenciales correspondientes. Y por último, posesionar y dar cargo al registrador nacional. El CNE es cuerpo consultivo en materia de sus competencias ante el Gobierno Nacional. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Gracias por continuar en sintonía. Antes de la pausa, anticipábamos una pregunta. Si el deseo de la ciudad, de su administración y del contratista es entregar la obra cuanto antes, ¿por qué no trabajan de noche, director? Bueno, lo que ocurre es que estos son contratos que tienen obligaciones y tienen unos precios, unos valores. Y es un negocio, finalmente. Las empresas no trabajan para perder plata. Entonces, normalmente ellos lo que hacen es un ejercicio de cuánto les cuesta poder ejecutar la obra en el plazo contractual y no incumplir. Si para ejecutar la obra en el plazo contractual y no incumplir necesitan duplicar el personal y lo hacen, es su riesgo. Pero si lo logran hacer en el plazo contractual, no incumplen y solo utilizan un turno al día para trabajar, no puedo hacer nada distinto a eso. Pero eso cambió. Lo acabamos de cambiar en las licitaciones de calle 13. Lo obligamos a trabajar 3 turnos. Porque yo también decía, ¿cómo hago para exigirle lo que no está en el contrato como una obligación? Pero eso nos exigió antes porque se había contratado así. Esa es la explicación para que veamos que muchas horas solo trabajan de día. Los contratos que se hicieron antes no tenían esa obligación de trabajar triple turno, de lunes a sábado. No estamos, el domingo lo sacamos porque realmente el costo ya se aumentaba demasiado. Pero trabajar de día y de noche, de lunes a sábado, quedó como una obligación en los contratos que acabamos de licitar en calle 3, donde adjudicamos ya 2, y ya el contratista lo sabe, que si eso no cumple, y además el plazo quedó súper corto, quedó de 2 años y medio para hacer una truncal. 68 salió con 5 años de etapa de construcción, pues claro, pues 5 años yo no voy a desgastarme poniendo más gente, pues, aunque como decía Julia, entre más rápido acabes, a lo mejor te va. Pero la verdad es que no era una obligación, pero creo que hacia allá debemos tender a que las obras se hagan de día y de noche donde se pueda, porque hay sectores en Bogotá donde de noche no puedo trabajar, pero al menos 2 turnos, yo digo de 6 de la mañana a 10 de la noche, que eso ya es de por sí un doble turno, pero algunos contratistas trabajan como si fuera oficina, entran a las 8 y salen a las 5. Y a veces la hora de almuerzo es un poquito más larga de lo que es la mía, por ejemplo. Abogada, yo quisiera que usted me dijera algo, y es de los retrasos, digamos, que se han estimado en estas obras, ¿cuánto es atribuible a estas disputas jurídicas? Se lo pregunto porque ya es un cliché decir que las firmas de ingeniería tienen más abogados que ingenieros. Yo creo que en este caso, y pues lo que, sin conocer, digamos, en detalle y la profundidad de cada contrato, que cada contrato es un mundo, aún siendo, digamos, contratos primos hermanos, lo que vemos es que sí hay controversias, pero las controversias realmente se han solventado a través de modificatorios. O sea, cuando uno entra al SECOP y digamos, revisa cualquiera de los tramos de cualquiera, lo que ve es que las partes de común acuerdo han solventado ese hecho sobreviniente, y eso se está reflejando en la mayoría de los casos en las modificaciones que vemos, pues además de acceso público para todos. En ese sentido, yo lo que creo es que ha pasado de todo, pero creo que el IDU, y pues además conociendo a Diego, ha reconocido y tiene la experticia y la capacidad de decir, sí, aquí nos pasó una pandemia por encima, aquí han pasado cosas que no anticipábamos. Hay un tema muy importante, este tema de mano de obra, que yo creo que los bogotanos no saben, y es que
hay una escasez de obreros muy dramática. La gente no quiere trabajar siendo obrero de obra civil, pero es un personal esencial. Esta ciudad no tenemos cómo construir la punta de robots todavía. Necesitamos personas y mano de obra y la gente no quiere trabajar en eso. Han habido unos retos muy importantes porque estamos en, digamos, unos frentes de obra gigantescos, pero además con muchas obras adicionales en toda la ciudad. Entonces también hay que reconocer que ha habido una escasez que era inimaginable de mano de obra y entonces hoy decimos, es que tienen que trabajar 3 turnos. Está bien que lo digamos en un contrato, la pregunta es, ¿existen las personas disponibles para trabajar 3 turnos en las obras, siendo obrero en Bogotá, que es un trabajo tan duro y tan difícil? Entonces yo creo que ese es el tipo de cosas que uno lo puede plantear en los contratos, lo puede decir, es que es una buena práctica, pero luego aterrícelo a la realidad y es, no, es que todo el mundo vive lejísimos, entonces hay que conseguirles transporte. Y entonces para que arranquen la hora a las 6 de la mañana no pueden montarse en Transmilenio que arranca a las 4. Y empiezan a haber unos retos logísticos que no necesariamente somos capaces de prever, pero que nos sorprenden en la ejecución del contrato. Director, vamos a ir a ver un recorrido que hizo Andrés Zapata con la veeduría distrital, pero a propósito de lo que dice nuestra invitada, no se puede, un contratista no puede contratar, por ejemplo, a personas migrantes que tienen permiso especial de permanencia. Se puede. Sí, si tiene los permisos al día, sí, y incluso puede traer gente de afuera, de Bogotá, y lo están haciendo. Como dice Julia, sí hay dificultad de la mano de obra no calificada, no es que escasee, yo creo que puede haber, pero para que se quede en una obra, entonces ahora toca pagarles más. Se los rapan entre diferentes firmas. Llega una firma por la mañana y ve 10 trabajadores y diga, oiga, yo le voy a pagar 200.000 pesos más al camión y se los llevan. Increíble. Y eso en un país en el que hay una informalidad laboral que ronda el 60%, hay un desempleo altísimo del que nos quejamos cada vez que sale la cifra del DANE. Decíamos que este programa está basado en un informe de la Personería, o llama la atención y hace seguimiento de un informe de la Personería. Pero sobre esto, ¿qué tiene que decir sobre estas obras y sus aparentes retrasos la veeduría distrital? Andrés. Hola Yamit, para usted muy buenas tardes y para todos los televidentes de ahora un cordial saludo. Pues precisamente en los últimos meses la veeduría distrital ha hecho recorridos por la avenida 68 y la avenida Ciudad de Cali, pero para eso nos encontramos con la veedora distrital. Veedora, muy buenas tardes, bienvenida ahora y bueno, hablemos sobre esos recorridos, ustedes que han encontrado allí en esos tramos. Bueno, mire, habría que decir que son 2 temas distintos. En la avenida 68 hay que decir que 7 de los 9 tramos que se han visitado o de los que conforman toda la avenida 68 tienen retrasos, pero realmente son retrasos que todavía se pueden ajustar, son alrededor de entre el 8, el 10, el 12%. En la avenida Ciudad de Cali los tramos 1 y 2 no tienen ningún problema, van avanzando bastante bien, pero el tramo 3 sí tiene un retraso de el 31.29 me parece por ciento, y además pues apenas tiene un avance del 19%. Ese tramo sí le hemos expresado nuestra preocupación al IDU porque deben avanzar con mayor celeridad. Pero ustedes también han hablado un poco sobre el tema de los recursos en estas obras de Transmilenio. Hablemos sobre ese tema. Mire, nosotros partimos del supuesto de que como organismo de control, siendo los ojos de la ciudadanía, consideramos que debemos cuidar entre todos los recursos públicos y parte de nuestra tarea es hacerle las advertencias necesarias a la administración para proteger esos recursos públicos que son sagrados, pero además entendiendo que las obras tienen que hacerse con las especificaciones y en los tiempos que está determinado porque la ciudadanía las está necesitando. Ahora, usted ha hablado con los habitantes, con los comerciantes, con los ciudadanos de estos sectores. ¿Cómo se han visto ellos perjudicados? Pues mire, realmente hay que distinguir. Las obras siempre causan molestia. No hay manera de que tengamos una obra y que no impacte en el comercio y en los habitantes. Eso es parte, digamos, de lo que tenemos que aceptar nosotros si queremos tener un sector que esté mejor. Ahora, cuando ya las obras empiezan a tener un retraso demasiado grande, pues obviamente genera mucha preocupación entre los comerciantes y entre los habitantes, porque eso pues perjudica, digamos, el desarrollo normal de la localidad. Y eso es un poco lo que le hemos dicho al IDU sobre el tramo de la ciudad de Cali que está en el área de Kennedy. Y finalmente, veedora, ¿cuál sería ese llamado precisamente para el IDU para que se agilicen las obras? Mire, yo creo que es muy importante y a eso nos hemos dedicado como advertencia. Tienen que hacer unos planes de contingencia concretos que permitan que esos avances de las obras
no se vean afectados. Están en la gran mayoría de los casos en tramos que pueden avanzarse si se hace un buen plan de contingencia. En el caso de la ciudad de Cali, en este tramo del grupo 3, que vemos con preocupación, sí creemos que tienen que avanzar, que la solución no es una prórroga, que hay que avanzar en los problemas que tienen de accesos peatonales, por ejemplo, del entorno, de algunos problemas no resueltos con predios, por ejemplo, que han afectado mucho la buena marcha de esa obra. Débora, pues agradecerle por su tiempo, por ese espacio que nos brinda aquí ahora. Y bueno, la veeduría seguirá haciendo recorridos en estos tramos de obras de la avenida 68 y la avenida Ciudad de Cali en los próximos meses. Ya me siga usted con más información. Andrés, muy amable, muchas gracias. Señor director del IDU, ¿quisiera usted responder a las observaciones de la veeduría? Sí, no, primero que todo la veeduría, así como la Contraloría y la Personería, han tenido una actitud muy importante con las obras. Realmente no es un tema simplemente de sentarse a esperar qué pasa y si la obra se atrasó y costó más, entonces yo abro unos procesos de responsabilidad. Yo creo que ha habido una tarea muy interesante. La Contraloría, por ejemplo, creó un programa que se llama Vamos a la Obra y nos acompañan a las visitas de obra, pero no con la intención de encontrar el hallazgo de responsabilidad fiscal o disciplinaria, sino más bien decir qué necesitan para que como Contraloría podamos convocar también a que las cosas salgan más rápido. Ayer precisamente con la Contraloría les recordaba la ayuda tan grande que nos dieron en la avenida Guayacanes, que es otra avenida que ya logramos casi concluir, predios complicadísimos donde no lográbamos sacarlos porque las personas no se quieren ir. Entonces la Contraloría nos acompaña en reuniones con la empresa Acueducto. La veeduría con el mismo sentido de ver cómo colabora para que las obras se hagan ha sido fundamental. Yo sé que no es fácil hacer obras, las obras molestan, incomodan, la ciudadanía está muy harta de que haya tanta polisombra, que haya como que no ven que la obra avance. Yo le puedo asegurar que en la mayoría de las obras en Bogotá estamos avanzando bien. Algunas tuvimos inconvenientes y se fueron los contratistas malos. No quisimos seguir trabajando con ellos, se tocó declararles incumplimiento, la caducidad. Pero en estos, pues lo que hacemos es planes de contingencia, recuperamos el atraso. Si van mal, iniciamos procesos sancionatorios. Pero ese es nuestro diario vivir, enfrentar contratos y resolver problemas en los contratos. La coordinación es muy importante, lo que decía Julián. Realmente en Bogotá tenemos por lo menos 11 actores diferentes de carácter institucional para poder atender una obra. Las secretarías, las empresas de servicios públicos y orden nacional y distrital. Por ejemplo, yo tengo que ir a pedir permisos al ICANN, a la CAR, que son del orden departamental. O sea, eso no es tan fácil. El ICANN, por si hay de pronto un hallazgo arqueológico al hacer una excavación. Veamos, por ejemplo, las fechas y los avances de estas obras. Ese es nuestro siguiente dato. En Transmilenio de la avenida 68, a octubre de 2023 hay un avance del 41.85%. Para diciembre, cuando termine esta administración, el avance proyectado es del 51.2%. En 2024 se entregaría el primer tramo, en 2026 el último tramo. Ahora veamos Transmilenio, esa obra por la avenida Ciudad de Cali. A octubre de 2023, el avance de 36.25%. A diciembre, cuando termine esta administración, 56.3%. La entrega de toda la construcción se haría en el 2024 y en el 2028 se haría el final de la etapa de mantenimiento. Yo supongo, abogada Rey, que de todas las experiencias anteriores de construcciones de troncales, la ciudad aprende y el distrito aprende. ¿Hay alguna innovación que haya permitido que estas obras salgan mejor, más rápido o mejor estructuradas que otras? Yo creo que es importante notar que estos, si bien son contratos de obra, son unos contratos de obra muy sofisticados. O sea, estamos en unos contratos de obra que tienen unos indicadores, que tienen unos incentivos dentro de las mismas fórmulas de remuneración que se prevén, y también estamos hablando de que fueron licitaciones que tuvieron unos requisitos habilitantes muy exigentes en cuanto a la capacidad técnica, experiencia técnica y financiera de los contratistas. O sea, aquí estamos con los mejores contratistas. Además, fue una licitación internacional abierta que podían llegar, y digamos, es una obra de infraestructura en donde están los mejores y los más capaces con un contrato, digamos, con unos incentivos diseñados en pro de la ejecución. Entonces yo sí diría que, así como en las generaciones de concesiones hemos venido aprendiendo, esta evidentemente es una generación más avanzada de contratación, pero por supuesto, como bien dice Diego, estamos viendo que cada vez, o sea, las entidades públicas tenemos una ruta, pues digamos, una ruta crítica y una curva de aprendizaje que se construye sobre esa ruta crítica que hemos vivido y, digamos, los traumas que las entidades tienen. Entonces yo creo que el IDU sí ha construido sobre, digamos, sobre sus aprendizajes, sobre sus curvas. Estamos ante unas obras
que repito, no son menores en su orden de magnitud, porque además, pues aquí lo vemos solo como kilometraje, pero si fuéramos a comparar, no sé, metros cuadrados de espacio público, lo que representa la Cali o la 68, yo creo que ni la 26 se compara. Entonces, ahí yo creo que uno se pierde, porque igual pues, 7 kilómetros puede sonar poquito, 16 kilómetros puede sonar poquito, pero cuando vemos el orden de magnitud de la volumetría involucrada, son obras muy importantes. Entonces, yo sí creo que hay una curva de aprendizaje que se sigue construyendo. Sí. Entonces yo creo que al final pues lo importante es seguir aprendiendo y construyendo y que haya, digamos, esa continuidad en el aprendizaje institucional. Y usted dice que buena parte de ese volumen de la obra, además, lo decía el director, tiene que ver con comprar los predios, porque a veces usted tiene que romper una calle o romper un barrio para poder pasar una obra de esta magnitud. Veamos el avance de la gestión predial, ese es nuestro último dato de hoy. En la avenida 68, los predios que se necesitaban, 690, predios disponibles, 564, vamos en el 98% con corte a agosto de 2023. En la avenida Ciudad de Cali, los predios necesarios, 637, los predios disponibles, 577, un avance de la gestión predial del 96%, lo dice el propio Instituto de Desarrollo Urbano. Director, ¿y ese pedacito que falta, qué es? ¿Qué tan complicado es resolverlo para que se garantice el cumplimiento de la obra? Sí, lo que falta realmente no es muy complicado, incluso tiene fechas ya por parte nuestra y ya los contratistas las conocen. No hay uno que vaya más allá de diciembre de este año. Yo me había puesto la meta de que salíamos de esta administración con el 100% de los predios ya entregados, disponibles, el área disponible, y así va a ser. Ya los que faltan son predios que estaban pendientes de algunos temas legales para poder hacer ya la legalización de las escrituras y recibir los predios, o algunos que son para entrar a hacer con la inspección de policía retomar esos predios, pero va a cumplirse con el cronograma. Es muy importante decir que los contratos dicen qué pasa cuando no se entrega un predio frente a la obligación del contratista de hacer obra. Y es que efectivamente el contrato dice, si yo ya le entregué el 90% del área disponible, y así fue cuando arrancaron las obras, usted no puede como reclamarme a mí que tiene que reprogramar la obra y que los costos son por cuenta mía. Él tiene que acompañar ese proceso de gestión predial con su programa de trabajo. O sea, tiene que acompasarlo completamente. O sea, no puede empezar a hacer obras donde yo precisamente no he entregado el predio. Él sabe qué predios no están disponibles y programa toda su obra por fuera. A veces ha sido difícil en algunos sectores, como en la Cali, y al final hemos tenido que hacer modificaciones al contrato porque efectivamente el plan de trabajo ya es imposible. Claro. Un predio se atravesó y una tubería no pasó por ahí, entonces nos tocó reprogramar la obra. Director, dice la doctora Rey que están aquí los mejores contratistas posibles. Si eso es así, ¿por qué la alcaldesa tuvo que ir toda contundente a una obra a decir que la gente estaba muy molesta, a reconocer que había necesidad de mejorar la actitud de los contratistas y el cumplimiento de los contratistas? Ocurrió el año pasado. El año pasado hicimos un recorrido precisamente por la 68 con la alcaldesa, un tramo donde ella llamó la atención al contratista. Efectivamente es una de las firmas tal vez más grandes que hay en el país. Pero esos llamados de atención son necesarios, o sea, si uno se da cuenta que puede haber más trabajo y que puede poner más gente y que puede generar mayor inversión, y sirvió, claro, y al otro día el contratista me llamó, el representante legal, hicimos un recorrido y empezó a decirme ya voy a reforzar acá, voy a mejorar aquí. También tiene sus excusas, como siempre, ¿no? Que es que la Ecodensa no había movido un cable que necesitaba para poderme entrar a trabajar y que la coordinación entonces no ha sido fácil, que es lo que explicaba yo antes, pero finalmente sirve, llamado de atención sirve, los apremios de multas sirven. Ya. Los apremios son para eso, es para conminarlo a cumplir, no es para hacerle daño al contratista, porque para qué yo termino multando a un contratista si la obra que igual no se hace. Lo importante es conminarlo a que cumpla. Entonces yo inicio procesos sancionatorios, reaccionan, se evitan la multa y pues, hacen el esfuerzo para cumplir. ¿A usted esta obra le beneficia o le perjudica? Esa fue la pregunta que le hicimos a personas que están alrededor de estas dos troncales. Esto fue lo que nos respondieron. El IDU nos prometió que cuando nos tomaran las casas de la 68, nos prometió como una indemnización por daños y perjuicios, la cual hasta el momento, después de 3-4 años, no ha salido con nada. Ha sido muy incómodo porque hay mucho flujo de carros y los semáforos están muy lejos y nosotros tenemos que cruzar de lado y lado. Pero si es para bien, todo lo que sea para beneficio del usuario, muy bien. Terribles. Llevo viviendo en un segundo piso sobre la 68 y hicieron un arreglo de la calle, de la avenida, y los mismos carros pesados van hundiendo el piso. Mucha demora. He visto ahí por la 68
destapan, vuelve y tapan, vuelve y destapan, o sea, yo no entiendo. Nos hemos visto afectados por el tema de las ventas, el tema de la inseguridad, tema de parqueadero, acceso a los clientes, a nuestros carros para cargar. Perjudican, pero hay que tener paciencia para cuando terminen, pues ya será de otro color, ¿no? Nos hemos visto afectados ya que los clientes mayormente no saben que estamos al otro lado de la 68 y las ventas han disminuido demasiado, como un 70%, sí. Ha bajado muchísimo las ventas. Sí, después de terminada la obra, pues yo creo que el servicio va a ser muy bueno. Tanto el de la 68 como el de la 1 de mayo, porque a mí prácticamente las dos me están afectando. Ya no se va a poder parquear igual, pero un ejemplo, pues uno aquí ya está como, es el punto de los colchones. Entonces la idea es seguir acreditándolo y pues sí, algunos nos vamos a quedar aquí a mirar a ver qué pasa. Yo lo que pediría era que por favor nos agilicen para nosotros poder seguir trabajando, porque esto sí económicamente nos tienen afectados. No es fácil para nadie, digamos, que tener un local y dejarlo todo para irse a otro lado donde nadie lo reconoce a uno, entonces sí es complicado. El predio, digamos, la calle va a quedar muy bonita, el tema de la ciclovía, ciclorruta, eso va a quedar bien y todo, pero no sabemos en sí para parquear los clientes cómo vamos a hacer, porque la mayoría vienen en carro, para cargar los camiones, los carros para las entregas, pues es un tema que hay que ver cómo nos organizamos cuando ya esté terminado. Ojalá trabajaran tramo por tramo y lo taparan rápido, no destaparan toda la 68 para trabajar fuera más rápido y menos se afectara a uno. Ustedes lo saben, ahora ha estado transmitiendo desde las diferentes localidades de Bogotá y en algunas de las que se ven beneficiadas por estas obras, líderes se han quejado del deterioro de la seguridad alrededor de las obras. Director, ¿qué le responde usted a esas comunidades? Bueno, no puedo negar que una polisombra frente a un predio, frente a un local comercial de día y de noche, pues genera una sensación de inseguridad. Los contratistas tienen la obligación siempre de mantenerlas en buen estado, buena iluminación, pero tampoco podemos poner al contratista a perseguir los delincuentes. Para eso, pues lamentablemente tenemos que decir que hay que pedir el apoyo de la policía, hay que pedir el apoyo de la Secretaría de Seguridad. Hago permanente también requerimientos a la Policía de la Seguridad para que nos den personal en las obras, para que hagan mayor recorrido. Es la única manera, la verdad que hay que reforzar en las obras porque sí se genera más riesgo de delincuencia en los sitios donde hay obras. Director, muy brevemente, ¿cuál es su conclusión a propósito de lo que mencionaba, de nuestro tema de hoy? Bueno, primero que pues Bogotá tenía tal vez un atraso importante en construcción de obras de infraestructura para mejorar el sistema de transporte. La primera línea del metro vino con troncales y eso fue, digamos, un compromiso que hizo la Nación. La Nación dijo, hacemos la primera línea del metro, pero también alimentémoslo al máximo. Vamos a hacer un metro para que mueva 70.000 pasajeros en la hora, pero que aseguremos que lo muevan, no que por falta de alimentación y de que llegue la gente no lo podamos hacer. Troncal Cali y Troncal 68 son parte de la primera línea del metro, eso es muy importante recordarlo. Segundo, había avenidas que llevaban años sin hacerse, la prolongación de la avenida Novena hacia el norte, la 170 hasta la 193, pendiente también. Cuando yo llegué estaba por arrancar la obra, teníamos que terminar la obra. La avenida El Rincón, que es una vía que conecta Suba con la ciudad. Suba solo tiene dos salidas, la avenida Suba y la avenida Ciudad de Cali. La avenida El Rincón está en construcción con un gran puente sobre la avenida Boyacá con 127. La prolongación de la avenida Mutis, la calle 63 hasta el occidente de Bogotá, para hacer posiblemente en un futuro una tercera entrada por el occidente diferente a la 80 y la 13. Son avenidas que se estaban pidiendo a gritos. Era necesario seguir construyendo. Bogotá tenía un atraso, pero había que hacerlas cuando estaba. Simplemente me preguntan por qué todas al tiempo. Porque los recursos estaban. No podemos decir, la Nación nos dio la plata, valorización se cobró, regalías nos dio la plata. Entonces, no, digamos a la Nación que por ahora no, porque tenemos muchas obras. Las obras la plata estaba, había que hacer las obras. Muy bien. Lo mejor que pudimos para evitar menos congestión, pero hemos generado, yo sé que es difícil, pero estamos tratando de acabarla rápido. Director del IDU, Diego Sánchez, gracias por haber estado con nosotros hoy en Ahora. Gracias, Yamil, por la invitación y un gusto estar acá. Abogada Rey, su conclusión, recomendación muy rápidamente. Yo tengo una reflexión además como ciudadana y es, todos estamos padeciendo esta ola de infraestructura, todos nos quejamos de las polisombras, el ruido, el trancón, todo. Lo que se vuelve importante es, una vez estén las obras, que efectivamente sí se vea un reflejo en la mejora en la calidad de la prestación del servicio de transporte. Yo tengo personalmente la preocupación que
entra a la avenida Cali en el 2024 y estando hoy a 6 de octubre del 23, no hay pedido de flota adicional para operar esos kilómetros adicionales. El doctor Diego Sánchez lo sabe mejor que yo, los buses se demoran más de un año desde que se piden en llegar. Entonces, si la propuesta es habernos aguantado estas obras, porque vamos a tener más kilómetros de troncal, porque van a haber más estaciones, claramente no podemos operar con los mismos buses que tenemos hoy, y ahí la reflexión es que nos asinceremos en esas inversiones adicionales que hay que hacer para que efectivamente esto se refleje en una mejora en la calidad, en la prestación del servicio público de transporte. Abogada Julia Rey Bonilla, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Yamit. Experta en obras, en contrataciones, en concesiones. Hasta aquí la emisión de hoy. Volvemos el lunes a las 12 del día para otro programa de investigación, de análisis y de datos. Hablaremos de la disminución en la cantidad de inscritos en las universidades. Gracias por su sintonía, gracias por su confianza y recuerden que a las 6 de la tarde tenemos ahora un podcast. El domingo, en la noche, en la franja de opinión de Mesa Capital, hablaremos del suicidio en las comunidades indígenas. Búsquenos en todas las plataformas digitales como @Capital Ahora y siga nuestros contenidos en YouTube. Somos Ahora, proyecto periodístico de Capital, Sistema de Comunicación Pública.